Buenas tardes, nos disponemos a realizar la sustentación del trabajo de macroeconomía. Mi nombre es Jenny Marcela Triana Vargas y voy a exponer el primer punto. En este primer punto nos pide establecer el PIB nominal y el PIB real. En este caso podemos evidenciar las cantidades de las manzanas y las cantidades de las naranjas del año 2018 y del año 2019. Lo primero que se hizo fue establecer el PIB nominal, que fue tomado del año 2018. Las cantidades por los precios. Se multiplicó cantidades y precios para las manzanas y para las naranjas. Esto dándonos un resultado total de 95.000 pesos. Para el 2019 se hizo la misma operación, las cantidades del 2019 por el precio del 2019 de las naranjas y de las manzanas, esto obteniendo un valor de 192.400 pesos para el PIB nominal. Para el PIB real del 2018, como se toma en base al 2018, este valor quedó tal cual, 95.000 pesos. Pero para el 2019 se tomó las cantidades del 2019, pero con los precios del 2018. Esto dándonos un resultado de 140.000 pesos del 2019. En el taller nos solicita hallar el deflactor del 2019. Como ya tenemos los valores del PIB nominal y el PIB real, ya podemos hallar ese deflactor y lo que hicimos fue PIB nominal dividido en PIB real multiplicado por 100. O sea, 192.400 dividido en 140.000, eso nos da un valor de 137.000,92. O sea, el deflactor del 2019. Pues este es mi punto, el que tenía que sustentar. Yo espero que les haya quedado claro a mis compañeros y a la profesora. eh, Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Luzmila, que ella nos va a exponer el punto número 2. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luzmila Gómez Grijalva. Voy a explicar el punto 2 sobre el comportamiento del PIB en los últimos 5 años, en qué sectores se presentó mayor crecimiento y en qué sectores hubo decrecimiento. Iniciamos pues el PIB, es el Producto Interno Bruto, más conocido como la medida de valor de la actividad económica de un país, pues el cual nos permite conocer el nivel de producción de bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. Para el año 2018 la actividad económica tuvo una recuperación con ritmos de crecimiento anual, los cuales no se registraban desde el 2015. Entre enero y septiembre la economía se expandió en un 2,5% y los sectores con mayor crecimiento fueron la administración pública, la educación, la salud y seguido de comercio y transporte. Pues por lo cual el déficit externo se mantuvo estable y pues la inflación se situó muy cerca del punto medio propuesto por la autoridad monetaria. Para el año 2019, entre enero y septiembre, el PIB reflejó un crecimiento del 3,1%. El mayor aumento fueron las actividades financieras, de comercio y la administración pública, mientras que la industria del sector agropecuario presentaron escasos crecimientos. En el año 2020, el sector que más aportó al alza del PIB fueron los de entretenimiento y comercio e industria, y se pudo determinar que el mayor consumo de los hogares impulsó al alza del PIB a un 10,6%, pero debido a la pandemia del COVID, en este año el PIB bajó un 6,8%, pues debido a las afectaciones de la pandemia, las restricciones a las actividades económicas del país. En el año 2021 el PIB tuvo un crecimiento del 10,6%, fue la mayor subida anual gracias a la reactivación, hoy lo confirma pues el DANE, y los sectores que reflejaron mayor crecimiento fueron las actividades artísticas, de entretenimiento y los sectores de comercio, transporte y alojamiento, entre otros.
En el año 2022, el DANE oficializó un dato donde el primer trimestre se presentó el PIB del crecimiento del 8,5% por encima de las expectativas del mercado, donde los sectores pues, que aportaron mayores actividades fue el artístico, el de entretenimiento, transporte, y los sectores con variaciones negativas pues fueron las actividades financieras y las de seguros. Para el año 2023 se estima el cierre con una economía de crecimiento del 2,2%, una inflación cercana al 7,1% y reducir el déficit fiscal y ubicarlo en el sector del 4%. Pues podemos concluir que el PIB nos permite llevar a cabo la economía del país y hacer proyecciones a futuro. También se entiende que entre más se genera empleo, más capacidad de consumo se tiene en los hogares, lo cual pues ayuda a un crecimiento del PIB. Le doy paso a mi compañero Sebastián para que continúe con el punto 3. Muchas gracias. Buenas tardes, soy John Sebastián Sánchez Ortiz y les voy a hablar del punto número 3 de cómo se calcula el Producto Interno Bruto, PIB, comúnmente llamado, utilizando dos métodos que son de ingreso y de gasto. Antes de especificar estos dos métodos tenemos que aclarar qué es el PIB, o comúnmente llamado Producto Interno Bruto, que es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos usando los factores de producción disponibles dentro de un país en un tiempo determinado. El primer método es el de gasto, que es la suma de consumo familiar correspondiente a todo lo que es nuestra familiar o bienes y servicios, pero todo referente a la familia, más inversión bruta, que es inversión de bienes o servicios, más compras de gobierno, que se refiere a gastos de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. El siguiente es el método de renta, que es la suma de compensación a empleados o salarios, más depreciación, que es disminución de valor de un bien propiedad de una empresa, más ingresos de empresas, más impuestos indirectos, que hace referencia a impuestos por consumo de bien o servicio, más ingresos recibidos por empleados, más ingresos por renta, más intereses netos, más utilidades de las corporaciones. Con los valores dados del método gasto del punto número 3 nos daría lo siguiente: 400 consumo familiar, 140 inversión bruta, 150 compras de gobierno, 80 menos 30 exportaciones menos importaciones, en total nos da 740. Y el método ingreso, 455, que hace referencia a los salarios, 30 depreciación, 40 ingresos empresa, 35 impuestos indirectos, 70 ingresos empleados, 20 ingresos renta y 30 intereses neto, y el último 60 utilidades a las corporaciones, que nos da 740. Es decir, que hubo una igualdad en gastos y renta en los dos métodos, es decir, la operación fue un éxito. Para finalizar, lo que yo aprendí esta entrega fue acerca del PIB nominal, el PIB real, de cómo sacar el PIB por medio del método por el método de gasto y el método de renta. También aprendí sobre las clases de inflación, sobre las clases de desempleo y cómo eso afecta a Colombia en el siguiente año, que es el año 2023. Muchas gracias y dejo a mi siguiente compañera. Cordial saludo, profesora María Cristina Rodríguez. Mi nombre es Liz Carolina Ariza Castro y a continuación pues voy a hacer una exposición acerca de la inflación. Respecto a la primera entrega sobre el análisis del desempleo, de la inflación y del Producto Interno Bruto en Colombia durante estos últimos 5 años. Entonces a continuación voy a hablar acerca de las clases o tipos de inflación. Está la inflación de demanda, la inflación de costos, la inflación importada, la inflación controlada, la inflación inercial,
la hiperinflación, la inflación objetivo y la inflación reprimida. La inflación de demanda es cuando la demanda excede la oferta. La inflación de costos es cuando hay un aumento en los costos de producción. Entonces los precios aumentan porque suben los costos de materia prima, los impuestos, los salarios, tasas de interés, y entonces a esto se le denomina inflación de costos. También está la inflación importada, es cuando un país importa por un alto precio, importa mercancía por un alto precio. Tenemos también la inflación, la hiperinflación, que es cuando excede los dos dígitos, por ejemplo el 50% mensual o los 600% mensual. A continuación voy a mencionar las tasas inflacionarias que se tuvieron durante los últimos 5 años en Colombia. En el año 2018 tenemos Colombia cierra a diciembre con 3.18%. En el 2019, 3.80%. En el 2020, 1.88%. En el 2021, 5.62%. Y en el 2022, a septiembre está con 11.44%, teniendo una cifra de 2 dígitos en la tasa inflacionaria. Estos datos son tomados del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Las regiones y ciudades que coinciden en los últimos 5 años con la más alta inflación son en la región Caribe, la ciudad de Santa Marta, Valledupar y Riohacha, y en la región andina, Cúcuta. Y las que registran baja tasa inflacionaria durante estos últimos 5 años en Colombia son Bogotá e Ibagué. El año del 2022, actualmente, junio cierra con una tasa de inflación del 9.67%, lo que indica que lo que registra, nos dice el DANE, que es la más alta durante esos últimos 22 años en Colombia. Y también en este año 9 ciudades alcanzaron una tasa de inflación de 2 dígitos. Entre esas ciudades está Bucaramanga, está Cali, está Santa Marta, está Valledupar, está Barranquilla, está Montería, por nombrar algunas de estas ciudades. Las consecuencias de la inflación son varias, entre ellas está el incremento en los precios de los alimentos, el alto costo de vida, el aumento del desempleo, las alzas en las tasas de intereses, la incertidumbre que se ha generado en todos los sectores económicos, y pues también esto beneficia a los acreedores y perjudica a los deudores. ¿Qué se espera con la inflación en el año 2023? Pues se espera que gradualmente se vaya estabilizando y vaya bajando esta tasa inflacionaria, y que a diciembre pues haya un cierre que se estime del 7.1%. También que pues se acuda a apoyar financieramente también a esos sectores más disminuidos, como son el minero y el agropecuario. Finalmente, pues hablando del desempleo, se puede decir que con los fenómenos de la guerra de Ucrania y con lo de la pandemia del 2019, el COVID, varias empresas tuvieron que cerrar, recortar nómina, y pues esto causó un alto impacto y negativo para el empleo en Colombia. Entonces el desempleo aumentó en el 2020, 2021. Entonces se espera que en el 2023 pues haya una estabilización y que se tomen medidas correctivas y preventivas por parte del gobierno para que la economía en Colombia pues se pueda ser más positiva pues para todo el país, para todos los sectores. Finalmente, pues, ¿qué aprendí con este trabajo? Aprendí a calcular el PIB nominal real y el deflector, aprendí sobre los sectores económicos del PIB en Colombia, aprendí sobre la inflación, las clases de inflación, los conceptos, las consecuencias de la inflación, las causas, hacer una proyección acerca de lo que podemos
esperar para el 2023 en materia económica y también acerca del desempleo. Muchísimas gracias, profesora María Cristina Rodríguez y compañeros, y hasta una próxima oportunidad. Buen día a todos, mi nombre es Diana Caterina Esquivel Rodríguez. En esta oportunidad vengo a contarles un poco del desempleo y los tipos de desempleo que hay actualmente. Inicialmente podemos empezar hablando por el desempleo estructural, el cual está basado o se da por los cambios que se puedan presentar en la estructura económica de una industria. Como un ejemplo de este tipo de desempleo podemos encontrar en una empresa textil cuando hacen cambio de maquinaria. Entonces, que inicialmente estaban trabajando con maquinaria manual y compran maquinaria automatizada. Entonces eso genera que como los procesos van a ser más rápidos, tengan que despedir personal que ya no van a utilizar, ¿sí? Luego tenemos el desempleo voluntario, que como su nombre lo dice, se debe a una renuncia voluntaria de un trabajador. El tiempo que va a figurar como desempleado va a ser el tiempo en que salga del trabajo que tiene actualmente e ingrese a un nuevo trabajo. Luego tenemos el desempleo cíclico, que se da básicamente por fluctuaciones en las actividades económicas del país. Un claro ejemplo en ese tipo de desempleo es lo que ocurrió el año pasado, en el 2021, aproximadamente en mayo, acá en Colombia, y fue el tema de las protestas por la reforma tributaria que iban a implementar el gobierno que había en ese momento. La gente salió a protestar porque pues recién estaban saliendo de pandemia, todo estaba intocable y querían poner una reforma tributaria. Entonces, a raíz de todo ese tema, de que todo estaba la pandemia, de que había protestas, de que querían poner una reforma, hubieron muchísimas personas que se quedaron sin empleo. Ese podría ser un buen ejemplo para ese tipo de desempleo. Luego tenemos el desempleo estacional, que es únicamente funciona por temporadas de tiempo. Entonces un claro ejemplo ahí podría ser las temporadas que hacen, que contratan gente por temporada, solo digamos para diciembre o para la época de Halloween, y cuando se acaba dicha época se acaba el contrato, el trabajo, y pues vuelven otra vez al grupo del desempleo. Luego está el desempleo institucional, entre el cual encontramos el cual se genera por un impedimento legal. Puede ser de pronto un ejemplo en cuando los políticos son condenados por corrupción y los impedimentan para que puedan volver a ejercer. Ya por último pues tenemos la tasa natural de desempleo. Esta se da pues cuando hay poca oferta de empleo, o también tiene que ver cuando los candidatos a un puesto de trabajo no cumplen con lo requerido para el mismo. ¿Listo? Eso referente al tema del desempleo. Ahora les cuento un poco de las cifras que encontramos con el DANE de referente a los últimos 5 años, del 2018 hasta el 2022. Pudimos encontrar que efectivamente el tema de la pandemia fue algo que golpeó muy duro al país. En el año 2020 las cifras son locas, venían manejando unos porcentajes de desempleo del 9-10%, en el 2020 fueron del 15%. Entonces eso fue algo que golpeó muy duro al país. A partir del año 2021, incluso ahorita todavía en el 2020, se ha visto mucha recuperación de ese tema. Pero creo que sí, todavía es un tema que hay que trabajar bastante, porque las cifras siguen siendo considerablemente altas, no solamente de las personas que estaban ya en desempleo, sino de las personas que tenían un empleo y lo perdieron por tema de pandemia, por tema de X tema, el tema que fuera, que porque la empresa cerró, o sí, básicamente es eso de lo que quería hablarles. Entiendo que en este momento Colombia está pasando por un momento muy complicado. Ya se está viendo harto la reactivación. Esperemos que siga así para que en el 2023 todo sea positivo y las cifras suban en comparación a lo que están actualmente. Muchas gracias y una feliz noche.